Mi esposo murió en el mar para salvar a la mujer que amaba. Cuando me notificaron, su cadáver ya casi había sido devorado por los peces. El personal me preguntó si quería que lo recuperaran. Con un gesto amplio de la mano, respondí que no se desperdiciaran los recursos públicos. Con el certificado de la policía en mano, fui directamente a cancelar su registro civil. Después de contactar con el abogado de mi marido, no pude contener la risa. Abrí una botella de champán a medianoche. Lo que antes era solo la mitad de la herencia, ahora se convertía en 2/3. Eso había que celebrarlo. Texto principal. Mi marido, Fernando, murió. Se llevó a su crush, Isabella, a un paseo en ferry. Una ola volcó la embarcación contra las rocas. Él le cedió el chaleco salvavidas a Isabella y se quedó en el mar para morir. Cuando la policía me avisó, ya los tiburones le habían arrancado la cabeza. El cuerpo decapitado flotaba en la superficie. Unos pescadores intentaron sacarlo, pero llegó otro tiburón que se lo llevó en la boca. Así que solo pudieron recuperar la cartera y el móvil de Fernando. Fernando San, como empresario muy conocido en esta ciudad, era objeto de atención. Todos querían encontrar su cadáver. La policía me preguntó si quería que enviaran un equipo de rescate. Con un gesto firme de la mano dije, no hace falta. No se desperdician los recursos públicos. Una hora más tarde, con el certificado de defunción expedido por la policía, fui a cancelar su registro. La funcionaria que vio su DNI dejó caer un par de lágrimas. El señor San era un gran hombre. Señora San, mis condolencias. Yo solté la risa. No estaba equivocada. Fernando era un gran hombre. Dentro de unos días pensaba ir conmigo a firmar el divorcio, y después casarse con Isabella, pero murió, y me dejó una herencia enorme, sin cuerpo. No tuve más remedio que quemar algunas de sus pertenencias como si fueran sus cenizas. Así que incineré papeles inútiles de su oficina, junto con objetos personales. Al terminar, guardé las cenizas en una bolsa de plástico, pensando en comprar una urna al día siguiente. Contacté al abogado y comenzamos a liquidar los bienes de Fernando. 6 empresas, 8 coches, 77 locales, 88 casas, además de lingotes de oro en el banco, fondos de inversión y acciones. Mientras calculaba cuántos ceros tenía aquello, el abogado me dijo, 2 de las propiedades ya fueron transferidas en vida a la señorita Chan. ¿Qué? No permito que nadie arruine mi número de la suerte. Me giré hacia el abogado. Lo que Fernando le dio, lo puedo recuperar, ¿verdad? No en vano cobraba millones al año. Entendió a la primera. Ese mismo día, el móvil destrozado de Fernando fue restaurado y por la tarde ya habían enviado una carta notarial a la casa de Isabella. Cuando Isabella vino, yo acababa de abrir otra botella de champán. Ella cogió una copa y me la arrojó a la cara. Carmen, ¿qué significa esta carta del abogado? Yo me hice a un lado. El líquido cayó íntegro sobre la alfombra. Mi alfombra italiana hecha a mano. Miré a Isabella con cara de dolor. Esto también cuenta. Así que tendrás que compensármelo. ¿Quién te da el valor de exigirme esas cosas? Todo esto me lo dio Fernando. Y vamos a casarnos ya. Así que es mío. Señorita Chan, ¿sabe usted algo de leyes? Solté una risa fría. Lo que Fernando le dio forma parte de los bienes gananciales del matrimonio. Tengo derecho a reclamarlos. Isabella se puso pálida y sacó su móvil. Seguro que no hablaste de esto con Fernando. Ahora mismo lo llamo. Ya verás. No te lo va a perdonar. Yo solté la carcajada. No marques. No te contestará. Fernando está en el estómago de un tiburón. Las cejas y los ojos de Isabella casi se retorcían juntos. Carmen, eres demasiado cruel. Después de todo, fueron marido y mujer. ¿Era necesario maldecirlo así? Esperé a que terminara de gritar y saqué de mi bolso el DNI de Fernando, cortado en 2. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Aquí está su documento. Lo corté esta mañana. Isabella se quedó mirando los 2 pedazos, aturdida, pero aún así incrédula. Seguro que es un truco tuyo. Ahora mismo lo llamo. Y del dinero ni sueñes. Marcó varios números y, enseguida, comenzó a sonar el móvil que llevaba en mi bolso. Lo saqué y en la pantalla aparecía el nombre, esposa. El rostro de Isabella se volvió blanco como la cal. ¿Por qué tiene su teléfono? Ya te dije que está muerto. ¿Y el cuerpo? Se lo comió el tiburón. Abrí las manos. Señorita Chan, ¿se le olvidó que fueron juntos al crucero? ¿Cómo es que solo usted regresó? Yo creía, Isabella se desplomó de golpe, su cuerpo temblando, los ojos enrojecidos, las lágrimas cayendo como perlas. Yo no pude evitar rodar los ojos. Mi alfombra italiana hecha a mano. Las lágrimas también ensucian. ¿Sabes? Lloró un rato. De pronto se levantó de golpe y corrió hacia una columna del salón. Fernando, me voy contigo.
Me asusté tanto que retrocedí unos pasos y marqué enseguida un número. Agentes, vengan rápido. Alguien intenta suicidarse en mi casa. La policía llegó pronto. Después de comprender la situación, se llevaron a Isabella. Al salir, yo todavía la recordé. Devuélveme mis cosas, o te demandaré. Uno de los agentes me lanzó una mirada de reojo, como diciendo, ¿no ves cómo está? ¿Y aún la provocas? Me encogí de hombros. Estamos hablando de varios millones. Cualquiera se pondría nervioso. Al día siguiente empecé a organizar el funeral de Fernando. Después de todo, tenía tantos parientes ricos, y en estos últimos 2 años yo siempre había dado regalos en sus celebraciones. Ahora era el momento de la cosecha. Avisé a un montón de familiares de Fernando y llevé a un maestro de Feng Shui a elegir la tumba. Los lugares de buen augurio que él señalaba no me gustaron. Yo preferí uno en la esquina, completamente árido, sin nada que creciera. El maestro dijo, no, si lo entierran ahí, los descendientes de su esposo vivirán con muchas dificultades. Yo aplaudí, perfecto, me gusta. Un Feng Shui tan bueno y encima barato. Al fin y al cabo, yo y Fernando no teníamos hijos, y nunca habría descendencia. Compré la tumba y la urna, y contraté una funeraria para organizar un funeral bastante ostentoso para Fernando. Durante la ceremonia fingí llorar mientras espiaba los sobres de dinero. Como era de esperar de gente rica, las contribuciones eran cada vez más gruesas, tan gruesas que casi no pude contener la risa. Cuando el funeral estaba a punto de terminar, apareció Isabella. Ella vestía de negro, de la mano de un niño de unos 7 u 8 años, y fue directamente hacia la foto de Fernando. Lo que ya era un funeral silencioso se volvió aún más silencioso. Todos los ojos y oídos quedaron fijos en la escena. Ariel, la voz de Isabella sonaba débil. Arrodíllate, este es tu padre. Cuando el niño estaba por arrodillarse, corrí enseguida para levantarlo. Pequeño, no puedes reconocer a un padre al azar. Isabella se alteró, él es el hijo mío y de Fernando. Oh, bajé los párpados. Tú lo dices, pero yo no lo creo. ¿Quién puede probarlo? Nosotros podemos. En la entrada aparecieron 2 personas más. Eran mis suegros, a quienes hacía mucho que no veía. Carmen, maldita perra. Apenas me vio mi suegra. Se me lanzó encima. Mi hijo murió y avisaste a todos menos a nosotros. ¿Qué intenciones tienes? ¿Cómo iba yo a dejar que me golpeara? Retrocedí y con un gesto hice que mis guardaespaldas la detuvieran al instante. Le respondí, mamá, no fue usted quien me dijo que, salvo que yo muriera, ¿no quería que la contactara? Parece que lo había olvidado. Ese año me echó de su casa con esas mismas palabras. Bruja venenosa, seguro que tú mataste a mi hijo. Haces cosas tan despreciables por dinero. Ojalá mueras de la peor manera. La suegra se lanzaba una y otra vez hacia mí, tratando de arañarme la cara. Menos mal que mis guardaespaldas eran competentes y no le dejaron ni un hueco. Mamá, ¿acaso no sabe cómo murió Fernando? Él estaba con Isa. Ariel, ven a saludar a tus abuelos. Isabella me interrumpió, arrastrando al niño hacia ellos. Mi suegra se agachó de inmediato para acariciarle la cara. Este es el nieto de la familia San, idéntico a Fernando cuando era pequeño. Y mirando a Isabella, dijo, Isabella, tantos años sufriendo sola, criando al niño, qué duro ha sido para ti. Ver esa escena de reconocimiento casi me dio náuseas. Le recordé con frialdad, mamá, ¿cree todo lo que ella dice? Ni siquiera sabemos de quién es ese niño. Al oír esto, Isabella se enfureció. ¿Estás insinuando que este niño no es de Fernando? Te lo advierto, es nuestro hijo. Cuando terminamos, yo ya estaba embarazada, y todos estos años he vivido con él. La suegra agregó enseguida, este niño claramente es de la familia San. Tú, mala mujer, como no puedes tener hijos, envidias que otros sí los tengan. Viendo que mi suegra estaba de su lado, Isabella cobró más valor. Comenzó a llorar contando lo difícil que había sido criar al niño sola, y cuánto había sufrido como madre soltera bajo la discriminación. Ah, sí, yo no tuve piedad en exponerla, pues yo escuché que en el extranjero te casaste con otro, y que te dejaron por infiel. Mentira. Isabella llorando volteó hacia mi suegra. Yo puedo soportarlo todo, pero este niño sin padre es muy desgraciado. Mi suegra se conmovió y me insultó con rabia. Carmen, gallina que no pone huevos, como nunca fuiste madre, no lo entenderás. Yo sí comprendo a Isabella. Yo hablé con calma. Mamá, aunque este niño realmente fuera hijo de Fernando, tendría que haber pruebas, ¿no? Si no, cualquiera trae un niño y dice que es su nieto, ¿y usted lo reconocería? Yo tengo pruebas. Isabella se enderezó. En su momento, Fernando tampoco creía que Ariel fuera su hijo, así que hicimos una prueba de paternidad. Esa prueba todavía está en el cajón de su oficina. Mamá, si va a ver, lo comprobará. Vaya,
Ni siquiera hacía falta presionar. Ya había cambiado su tono. No solo yo. Todos los presentes mostraron expresiones significativas. Este funeral sí que estaba animado. Todos estaban entretenidos. Mi suegra, al oír eso, enseguida mandó a alguien a la oficina de Fernando para recuperar la prueba de paternidad. Yo intenté detenerla. Mamá, dejemos este asunto para después del funeral. Con tanta gente aquí, hacer un escándalo no se verá bien. Ella resopló con frialdad. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Tienes miedo de que salga esa prueba y el niño te dispute la herencia? Te lo digo, una persona debe ser generosa. Si yo estuviera en tu lugar, aceptaría a Ariel. No había forma de convencerla. Después de que Isabella dio la ubicación exacta, enseguida mandaron a alguien a la empresa de Fernando. Yo aproveché para hacer una llamada. En menos de media hora, la persona regresó. Isabella corrió a recibirlo. ¿Y bien? ¿La trajiste? El hombre mostró un rostro difícil. No, imposible. Isabella gritó. ¿Acaso no buscaste bien? Revisé todo. Y la gente de la empresa dijo. El hombre respondía mientras lanzaba miradas hacia mí. No le tengas miedo. Mi suegra captó lo que pasaba. ¿Qué dijeron en la empresa? Que la señora ya había quemado todo. Uy, la culpa es mía. Intervine. Tenía miedo de ponerme sentimental. Así que quemé las cosas de Fernando. Pero no vi ninguna prueba de paternidad allí. El rostro de Isabella se ennegreció. Se lanzó contra mí, intentando golpearme. Carmen, bruja venenosa, lo hiciste a propósito. ¿No quieres que mi hijo regrese a la familia San? Estaba tan furiosa que daba miedo. Mis guardaespaldas se adelantaron enseguida para protegerme. Isabella, no actúes como una perra rabiosa. Aun si yo hubiera visto esa prueba, ¿cómo demostrarías que era auténtica? Si ni siquiera dejaste recuperar el cadáver de Fernando, ¿cómo quieres que lo pruebe? Gritó Isabella con la voz desgarrada. Carmen, eres una vil. ¿Quieres quedarte con toda la herencia de Fernando? Mi suegra no sabía que yo había impedido recuperar el cuerpo en el mar. Con este llanto, todos lo supieron. Su rostro se oscureció. ¿Por qué no dejaste sacar a mi hijo? Ni siquiera permitiste que descansara en paz. ¿Con qué derecho hereda su fortuna? Con el derecho de ser su esposa. Sonreí. Mamá, ¿por qué defiende a una extraña? Ella es la madre de mi nieto, no una extraña. Tú, que no puedes poner un huevo, eres la extraña. Devuélveme el dinero de mi hijo. Mamá, la llamé, viendo su furia. ¿Sabe por qué tantos años no tuve hijos? Porque hiciste demasiadas maldades y Dios te castigó. Es cierto, no podía tener hijos. Sonreí con frialdad, pero no era yo quien no podía. ¿Qué quieres decir? Mi suegra quedó atónita. ¿Acaso insinúas que era mi hijo? Sí, exactamente. Fernando no podía tener hijos. Aplaudí, y enseguida alguien me entregó un sobre con documentos. La ropa sucia no debería airearse. Yo no pensaba decirlo, pero como me están acorralando, no me queda más que disculparme con Fernando. Aquí dentro están sus informes médicos de los últimos 10 años. Hace una década ya no tenía capacidad reproductiva. ¿Cómo iba a tener Isabella un hijo suyo? Mi suegra abrió el sobre y varios papeles cayeron al suelo. Isabella los recogió y los miró una y otra vez. Su rostro se volvió blanco y movía la cabeza sin parar. Imposible. Esto es falso. Lleva el sello del hospital. Si no creen, pueden ir a verificarlo. Isabella intentó agarrar la mano de mi suegra, pero esta, frunciendo el ceño al revisar los informes, la apartó bruscamente. Yo fingí soltar unas lágrimas y me giré hacia los parientes. Perdón por el espectáculo. El funeral termina aquí. Ya pueden marcharse. Cada persona que se iba llevaba en el rostro la emoción de haber escuchado un chisme explosivo que ansiaban compartir. Yo tampoco volví a ocuparme de los tres. Me puse las gafas de sol y me marché. Pocos días después, recibí una carta notarial de Isabella. Decía que en la división de la herencia de Fernando, su hijo también debía tener una parte. Isabella había presentado una demanda ante el tribunal. Al poco tiempo, recibí una notificación de mediación previa al juicio, exigiendo mi asistencia puntual. Cuando la vi, me enfurecí. Llamé directamente a mi abogado para cuestionarlo. ¿Por qué mi demanda contra Isabella aún no va a juicio? ¿Y la de ella contra mí ya está en mediación? El abogado me explicó durante un buen rato, pero no entendí mucho. El resumen era que había dos sistemas distintos, y que lo suyo se procesaba primero, lo cual era normal. Fui a la mediación de mala gana. Isabella dijo, Ariel es hijo de Fernando. Yo respondí, Fernando no podía tener hijos. Tengo sus informes médicos. Tus informes dicen que su esperma tenía baja movilidad, pero no que fuera inexistente. El médico dijo que había posibilidad de embarazo. Isabella sonreía con aire triunfal, con brillo en los ojos. La próxima vez revisa mejor los libros. Ah, sí, ¿y entonces? Bostecé con desgana. ¿Tienes pruebas de que el niño sea de Fernando?
Por supuesto. Isabella golpeó la mesa con un documento. Esta es la prueba de parentesco entre Ariel y su abuelo. Aquí demuestra que mi hijo tiene relación de sangre con el padre de Fernando. Y como Fernando era hijo único, Ariel tiene que ser hijo suyo. Lancé una mirada a mi abogado, que con calma le señaló: eso no cuenta. Mi suegra golpeó la mesa. ¿Cómo que no cuenta, Carmen? Eres demasiado mezquina. Este niño es hijo de mi hijo. Tiene derecho a heredar. ¿Qué pasa si es ilegítimo? Los hombres siempre tienen alguna mujer fuera. Además, este niño no solo es de Fernando, también es tuyo. Tener un hijo es una bendición. Yo sonreí. Mamá, no se altere. El tribunal pide una prueba de paternidad. ¿Y sabe qué significa paternidad? Que padre e hijo coincidan. Y dígame, ¿de verdad no lo sabe? En realidad, papá tiene otro hijo. Mi suegra se quedó atónita. Yo saqué directamente una prueba de paternidad. En realidad no quería decirlo, pero no esperaba que, suegra, usted defendiera a una extraña. Así que ya no tengo por qué encubrir a mi suegro. Este es el informe de paternidad de otro hijo suyo, que le pidió a Fernando que gestionara. Luego saqué fotos y videos. Estas son las fotos y videos de ese niño. Ahora él y su madre, Sabrina, viven en la villa del sur de la ciudad que pertenece a mi suegro. Él va 2 veces por semana. Y allí hay una tropa de niñeras y guardaespaldas. El cocinero es un chef de banquetes nacionales. Yo probé una vez la comida, ¡qué delicia! Cuanto más hablaba, más negra se volvía la cara de mi suegra. Aún así, no olvidé aconsejarle: suegra, no sea usted tan estrecha de mente. Es normal que un hombre tenga varias mujeres afuera. Ese niño no es solo de mi suegro, también es suyo. ¡Qué bendición tener un hijo más! Le devolví palabra por palabra lo que ella me había dicho. Mi suegra enloqueció. Golpeó la mesa y se marchó. Yo no podía contener la risa y le grité a su espalda: ya se va, pero si la mediación no ha terminado. Cuando ella se fue, Isabella, viendo que había perdido terreno, se pellizcó el muslo y dejó caer unas lágrimas. Hermana Carmen, sé que Fernando y yo te fallamos, y que tienes resentimiento, pero tú misma lo has visto. Ariel es idéntico a Fernando. ¿Cómo no va a ser su hijo? Te lo ruego, por los años que estuviste con él, deja que el niño reciba algo. Sus palabras sonaban tan lastimosas que todos en la sala se conmovieron un poco. Empecé a comprender por qué Fernando, al verla, perdía la razón. Ese rostro era perfecto para vender lástima, pero eligió mal el objetivo. Solté una risa fría y repetí lo de siempre: ¿cómo puedes probar que ese niño es de Fernando? La mediación resultó un éxito, porque Isabella retiró la demanda. Aunque no la hubiera retirado, tampoco habría podido hacer nada, a menos que sacara a Fernando del mar. Ni siquiera un juez supremo podría probar que el niño era suyo. Al volver a casa, me di un baño caliente. Ya relajada, llamé a mi tía, que trabaja como niñera en la casa del padre de Fernando. Ella, muy animada, me contó que, después de regresar, mi suegra encaró directamente a mi suegro. Hasta llegaron a los golpes, y amenazó con hacerle la vida imposible a la amante. Viendo que todo había quedado al descubierto, mi suegro dejó de fingir. Le dijo a mi suegra que quería divorciarse. Ahora solo tenía ese hijo y planeaba dejarle toda su fortuna al niño de Sabrina. Mi suegra lloró, hizo escándalo e incluso amenazó con ahorcarse, mientras mi suegro se fue directamente a casa de Sabrina. Como mi suegra siempre había tiranizado en casa, las niñeras nunca la soportaron demasiado. Así que, al contarme todo esto, mi tía se reía a carcajadas. Al final, me preguntó: entonces, si tu suegro cometió adulterio, ¿tendrá que salir de casa sin nada? Yo le respondí: mira menos telenovelas. Ser infiel no significa quedarse sin nada. Hasta cuando Fernando quiso divorciarse de mí y decidió darme la mitad de sus bienes, fue porque todavía le quedaba un poco de conciencia. Pensé que mi suegra no se divorciaría de mi suegro, ya que él jamás le daría la mitad de su fortuna. Pero para mi sorpresa, sí se divorciaron. Sin embargo, mi suegro ya había transferido su patrimonio, así que mi suegra solo se quedó con una villa. Ella, furiosa, se fue directo a la villa del sur de la ciudad para golpear a la amante. Lo que no esperaba era que la amante llamara a la policía. Mi suegra pasó unos días en comisaría y al final hasta perdió esa villa. Ahora apenas sobrevive con la herencia de Fernando, pero esa herencia no alcanza para mantener la vida derrochadora de una señora de la alta sociedad. Escuché que últimamente busca proyectos para invertir y ganarse un fondo de jubilación. Mientras yo disfrutaba del espectáculo, mi demanda contra Isabella para recuperar los bienes finalmente llegó a juicio. Ese caso no tenía misterio, naturalmente lo gané. Sin embargo, pasó un mes y Isabella seguía sin devolverme el dinero ni la casa. Seguramente no tenía suficiente gente para mudarse con tantas cosas. Así que, con mi buen corazón, contraté un camión grande y llevé a unos chicos conmigo a tocar su puerta.
Isabella se apoyó contra la puerta y no abrió. Carmen, esto es una entrada ilegal. Yo me senté en un taburete. No me pongas etiquetas. Esta casa ya me fue adjudicada por el tribunal. Entrar en mi propia casa no es invasión. Sal ahora mismo, o romperé la puerta. Si te atreves a romperla, llamaré a la policía. Perfecto. Llama. Vamos a ver si la policía te hace salir a ti o me obliga a irme a mí. Por supuesto. Isabella no se atrevió a llamar. Si lo hacía, la que se iba era ella. Mientras estábamos en ese punto muerto, un Lincoln negro y alargado se detuvo detrás de nosotros. Al mirar atrás, reconocí el coche de mi suegro. Un minuto después, él bajó del coche. Al ver mi operativo, frunció el ceño y preguntó, ¿qué pasa aquí? Papá, ella quiere echarme. Con la llegada de mi suegro, Isabella por fin abrió la puerta. Se puso a su lado, con lágrimas en los ojos. Por favor, haz algo con esta mujer loca. Yo ladeé la cabeza y los miré a los dos. ¿Qué era esta escena tan extraña? ¿Por qué Isabella estaba tan cercana a mi suegro? Mi relación con él nunca fue especialmente buena, pero tampoco tan mala como con mi suegra. Aún así, tras escuchar a Isabella, él se volvió hacia mí. ¿Qué pasa contigo? En vez de estar tranquila en casa, vienes a molestar a esta pobre viuda y a su hijo. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Yo aún no había dicho nada. Isabella habló primero. Ella quiere quitarme mi casa. Yo respondí, ¿cómo que tu casa? El tribunal ya dictaminó que debes mudarte. Mi suegro, cada vez más confundido, escuchaba mientras Isabella lloriqueaba y adornaba la historia. Entonces se enfureció. Esa es la casa de mi hijo. Él podía dársela a quien quisiera. ¿Con qué derecho la reclamas tú? Yo antes pensaba que solo mi suegra era irracional, pero descubrí que mi suegro podía ser aún más desvergonzado. Por suerte, yo no le tenía miedo en absoluto. Puse los ojos en blanco. Esta casa la compramos Fernando y yo después de casarnos. Es patrimonio conyugal. Él no podía regalarla sin mi consentimiento. Yo tengo derecho a reclamarla y el tribunal ya me la otorgó. ¿De qué sirve que usted no esté de acuerdo? Si hace falta, ganamos otro juicio. Mi actitud lo dejó sin palabras. Isabella miró a mi suegro con falsa inocencia. Papá, no tengo dinero. Si le devuelvo la casa y el dinero, ¿cómo vamos a vivir Ariel y yo? Mi suegro reflexionó un momento y luego me dijo, extendiendo la mano, ¿cuánto es? Yo pago por ella. Esa frase me sorprendió mucho. Saqué los estados de cuenta de mi bolso. Él los revisó página por página, y su rostro se volvió de un tono ceniciento. Carmen, estás loca por el dinero. Hasta incluiste una botella de agua de $1. Yo también puse cara de ofendida. Por pequeña que sea la mosca, sigue siendo carne. Todo ese dinero es fruto de mi esfuerzo. Tras ver los extractos, los tiró a su secretario. Hazle la transferencia. Yo rápidamente agradecí. Gracias, papá. Fernando ya murió. No me llames papá. De acuerdo. Gracias, tío. Luego miró a Isabella y le dijo, hoy mismo te mudas conmigo y le devuelves esta casa. Isabella quiso replicar, pero él le lanzó una mirada fulminante y, con tono de patriarca, sentenció, mi casa no es peor que esta. Ariel es mi nieto, y aunque la ley no lo reconozca, yo sí. Su nombre estará en mi testamento. Isabella lo pensó y, obediente, empezó a empacar. No era tonta, la fortuna de mi suegro multiplicaba la de Fernando. Yo la observé feliz, cargando sus cosas al coche, y con amabilidad le advertí, Isabella, en la vida no existen milagros. Te aconsejo pensarlo bien antes de mudarte. Ella, con la sonrisa desbordada, me respondió, dices eso porque no puedes soportarlo. Fernando, por rico que fuera, no era más que un niño de papi. Nunca podría compararse con su padre. Qué pena que no tengas hijos. Aunque el viejo muriera, no recibirías ni un centavo. Cuando terminó de cargar todo, incluso me invitó a revisar la casa. Yo, sentada en el sofá, no me moví. De repente le lancé una pregunta. Isabella, antes de irte al extranjero, ya sabías que estabas embarazada, ¿verdad? Con lo mucho que la familia de Fernando te quería, y lo enamorados que estaban ustedes, ¿por qué se separaron? Recuerdo que la primera noche que Isabella volvió al país, Fernando no durmió en toda la noche, dando vueltas en la cama, revisando el móvil sin parar, temiendo perderse algún mensaje. No sé qué le tocó esa frase, pero Isabella perdió la sonrisa y mostró nerviosismo en su rostro. Eso no te incumbe. Fernando ya está muerto. ¿Para qué preguntas? Yo sonreí, por nada, solo porque creo que acabará suplicándome. Isabella rió como si hubiera escuchado un chiste. Ya veremos quién termina suplicando a quién. Medio año después, Isabella vino, tal como lo había predicho. Se arrodilló frente a mí, gritando con desesperación, Carmen, te lo ruego, salva a mi hijo.
Solo tú puedes salvarlo. Se arrastró hacia mí y me agarró del pantalón. El padre de Fernando quiere matarlo. Lo tiene encerrado. No tengo salida. Ayúdame. Yo bebí un sorbo de té y pregunté, ¿qué pasa? Resulta que el hijo actual de mi suegro estaba enfermo y necesitaba un trasplante de riñón. Como él no era compatible, descubrieron que el hijo de Isabella sí lo era. Por eso la había llevado a la villa. Al principio Isabella pensó que era un ascenso de estatus gracias a su hijo, pero las cosas pronto se salieron de control. El niño empezó a sufrir heridas inexplicables. Al caminar, incluso caían objetos desde lo alto. No fue hasta que Isabella supo que el hijo de mi suegro necesitaba un riñón que entendió lo que pasaba. Quiso huir con el niño, pero él lo descubrió. El suegro mandó a los guardaespaldas a detener al niño y la echó a ella de la casa. Entonces no deberías venir a mí. Deberías ir a la policía. Le ofrecí la sugerencia con sinceridad. Ya lo hice, pero no sirve. Llorando, Isabella explicó que cada vez que la policía iba, su suegro mostraba la mejor actitud e incluso le permitía llevarse al niño. Pero el chico, acostumbrado a los lujos con su abuelo, se negaba a irse. Por eso vine a buscarte. Isabella lloraba desconsolada. Por favor, ayúdanos. Ariel es hijo de Fernando, su propia sangre. ¿Y por qué habría de ayudar? Ese es tu hijo con Fernando, no mío con Fernando. Yo me mantuve indiferente, como si no me afectara. Ella no se rindió, porque Fernando te amaba. Isabella me contó que Fernando siempre me había amado a mí. Su divorcio y la relación con Isabella fueron porque tenía una enfermedad terminal. Fernando no tenía mucho tiempo, y no quería arrastrarte con él. Isabella hablaba con emoción, diciendo que todo lo hacía por amor hacia mí, pero yo apenas me inmuté. Claro que sabía que él me amaba, y también sabía que estaba muriendo. Después de tanto alcohol, fiestas y pastillas para mantenerse en pie, ¿cómo no iba a enfermarse? ¿Cómo no iba a morir si dependía de medicinas? Cada año era yo quien recogía sus informes médicos. Yo conocía mejor que nadie su estado. ¿Y qué? Me reí con frialdad. ¿Eso significa que debo salvar a tu hijo? Isabella no esperaba tanta frialdad. Entonces exclamó, ¿tú nunca amaste a Fernando? ¿Amarlo? Yo lo odiaba. Isabella quedó desesperada. No tenía a nadie más. Incluso había buscado a mi suegra. Pero ésta había perdido lo último de su dinero en una mala inversión. Ahora vivía pidiéndole plata al suegro y buscaba ganarse su favor. Así que jamás lo enfrentaría. Ariel, ¿qué haremos? Mamá no puede salvarte. Isabella se golpeaba el pecho, llorando. Yo la observé un rato y luego hablé. Isabella, ¿recuerdas que te pregunté por qué te separaste de Fernando en aquel entonces? Ella detuvo las lágrimas. Nosotros, si me dices la verdad, podría considerar salvar a tu hijo. Isabella mordió sus labios, y después de unos minutos, como si tomara una gran decisión, confesó, fue porque ese año, Fernando atropelló y mató a alguien. Ese día Fernando llevó a Isabella a la montaña a ver estrellas. Al volver, bajo una tormenta, atropelló a una mujer. Ella yacía en el suelo, ensangrentada y destrozada, pero Fernando, con una calma aterradora, primero llevó a Isabella a su casa y luego fue a encargarse del asunto. Isabella creyó que iría a la cárcel y, días después, rompió con él. Con ayuda de su familia, se fue al extranjero. En el extranjero le fue mal, y cuando regresó, descubrió que Fernando no solo no había ido a prisión, sino que tenía más dinero que nunca. Entonces volvió a arrimarse a él, rogando por volver. Mientras escuchaba, mis manos temblaban, aunque mi voz sonaba baja y aterradora. ¿Sabes cómo se deshizo del cuerpo después? Le pregunté a Fernando. Dijo que le pagó una gran suma de dinero a la familia, y que todo quedó arreglado. Mentira. Estrellé la taza que tenía en la mano contra el suelo, los fragmentos de vidrio esparciéndose por todas partes. Isabella me miró con asombro, y en ese instante, fue como si hubiera comprendido algo. Isabella, hazme un favor. Yo sacaré a tu hijo. ¿Qué dices? Ella retrocedió al ver la oscuridad en mi rostro, pero al final, asintió. 2 días después, Isabella fue a la policía y denunció a Fernando por un atropello con fuga ocurrido en el pasado. La policía abrió un caso, pero como Fernando ya estaba muerto y en ese entonces no se había presentado denuncia alguna, no sabían cómo proceder. Esa misma noche, cayó una fuerte tormenta. Desde la ladera del monte Llantuo, salió a la luz un montón de huesos blancos. La policía confirmó que los restos pertenecían a una campesina llamada Nova, denunciada como desaparecida por su familia 8 años atrás. Y esos huesos eran solo una parte de su cuerpo. Dada la gravedad del caso, la ciudad formó un equipo especial de investigación. Pronto, alguien más se presentó en la comisaría, afirmando que un día lluvioso, 8 años antes, había visto como un coche atropellaba a alguien en el monte Llantuo y luego huía. A pesar de la fuerte lluvia,
Habían anotado la matrícula. La policía rastreó el número. El coche pertenecía nada menos que al célebre empresario de la ciudad, Fernando. 2 semanas después, los padres de Fernando fueron arrestados. Habían ayudado a su hijo a encubrir el atropello y cruelmente se deshicieron de los restos de la víctima, esparciéndolos por la montaña, el río y un basurero. Solo los restos en la montaña habían sobrevivido al paso del tiempo. Al fin, la verdad salió a la luz. 2 días después, fui a la comisaría a recoger las cenizas de Nova, con la urna en mis brazos. Lloré desconsoladamente. En ese momento, otra mujer llegó, vestida de negro. Se sentó a mi lado, extendió la mano y tocó la urna, con lágrimas desbordando por su rostro. Madre, tus hijas ya te vengaron. Miré el rostro de Sabrina, mis labios temblando, y susurré, hermana. Sabrina me atrajo a sus brazos, acariciándome la espalda. Ya se acabó todo. Nova era mi madre. Ese año, mi padre ardía en fiebre. Llovía a cántaros. Mi madre salió a buscar un médico, y en el mismo instante en que cruzó la puerta, nunca regresó. Mi padre, sin recibir tratamiento a tiempo, murió en el hospital. En un instante, todo mi mundo se derrumbó. Después de enterrar a padre, mi hermana y yo buscamos a nuestra madre por todas partes. Eventualmente, escuchamos rumores de que un coche de lujo la había atropellado. Pero cuando preguntamos, el testigo afirmó que se había equivocado, que tal vez no había ocurrido. Yo sabía que solo tenía miedo de meterse en problemas. Así que, a través de algunos canales legales, mi hermana descubrió el número de matrícula del coche. Rastreábamos una y otra vez, hasta que descubrimos que conducía hacia Fernando. Desde el principio, mi matrimonio con Fernando había tenido un único propósito: descubrir la verdad sobre la muerte de mi madre. Por eso nunca me importó qué tipo de hombre era, ni lo que hacía con otras mujeres. Después de mantenerme en silencio durante 2 años, finalmente reuní la verdad sobre el paradero de mi madre gracias a las habladurías de Fernando mientras dormía. Quise acusarlo, pero no tenía pruebas. Así que mi hermana empezó a acercarse al padre de Fernando. Fernando merecía su muerte, aunque no se hubiera ahogado en el mar. Su enfermedad lo habría matado tarde o temprano. Y si no era la enfermedad, entonces la prisión, porque yo me habría asegurado de ello. Al final, el matrimonio San fue condenado a muerte. La fortuna restante de la familia San fue heredada por completo por el hijo de mi hermana. Pero el hijo de mi hermana nunca encontró un donante de riñón compatible y murió la primavera siguiente. Tras enterarse de esta noticia, Isabella, a quien no había visto en mucho tiempo, reapareció. Agitaba aquella vieja prueba de paternidad, insistiendo en que su hijo estaba relacionado con la familia San y reclamando una parte de la herencia. Desafortunadamente para ella, mi hermana no era como yo. Competir por una herencia requería fuerza, y mi hermana no era tan indulgente. Solo dijo una frase, y al instante Isabella, aquella loca, se quedó callada. ¿De verdad crees que las heridas de tu hijo en aquel entonces se las causó el viejo San? Oí que acaba de instalarse en la primaria. ¿Quieres que le arme algún escándalo? El rostro de Isabella palideció. Esta es una sociedad que respeta la ley. ¿Qué piensas hacer? No mucho. Solo lo suficiente para fastidiarte. ¿Acosar a un niño? Eso no es algo de lo que presumir. Entonces, mejor te acoso a ti. Mi hermana extendió las manos. No eres tan rica como yo. Arruinar a tu familia financieramente sería fácil. Ahora, viviendo y comiendo en la casa de sus padres. El rostro de Isabella se tornó ceniciento ante esas palabras. Por muy reacia que estuviera, no tuvo más remedio que retirarse. Pero yo soy alguien que guarda rencor. Así que contacté con el exmarido de Isabella en el extranjero. Su divorcio no había sido por infidelidad, sino porque su exmarido había apostado hasta perder todo su dinero. Yo, accidentalmente, le dejé caer que Isabella estaba viviendo con su familia adinerada. Al día siguiente, su exmarido regresó al país. No escuché mucho de lo que pasó después, solo que Isabella y su exmarido fueron expulsados de la casa de su familia. En el Día de los Ancestros, mi hermana y yo subimos a la montaña a honrar a nuestros padres. Los enterramos juntos en una misma tumba, cumpliendo el último deseo de nuestro padre. Ese día, el clima fue hermoso, sin lluvia. Después de terminar las reverencias, una brisa pasó flotando. Llevaba consigo un leve aroma a trigo, la misma fragancia de mi madre. Pensé que tal vez mi padre había traído de regreso a nuestra madre perdida para visitarnos.